Alquilar o comprar un departamento para vivir probablemente sea una de las decisiones más importantes de tu vida porque es un proyecto que implica mucho dinero y también mucho tiempo. Pero a diferencia de lo que muchos te pueden recomendar, que te pueden decir no, es mejor comprar o alquilar, la decisión realmente no es tan sencilla y depende de cada uno. Y hay especialmente un factor muy importante que no se considera, que te lo voy a explicar en este programa. Hace 8 años cuando compré mi departamento, pues lo compré como todos muy emocionado, pero realmente no hice tanto análisis financiero para ver si era la mejor opción. Y hoy día, después de casi 8 años, pues me quedo con la duda si fue la mejor opción. Porque comprar un departamento lo tenemos que evaluar correctamente como si fuera un proyecto, pero realmente es un proyecto de inversión, como si estuvieras pensando en una empresa. Porque es un proyecto que requiere mucho dinero. Un departamento no es económico, estamos hablando de 100, 200, 300 mil dólares. Estamos hablando de plazos largos de 10 a 15, 20 años para esperar un retorno. Y es importante que lo evaluemos de esta forma porque es un tema financiero que muchas veces no lo evaluamos de esta forma y solamente pensamos, si el banco me da el dinero, pues lo compro porque quiero comprarme un departamento. Por eso en este programa te quiero explicar paso a paso cuál es la evaluación financiera que deberíamos poder hacer para poder realmente encontrar la mejor opción, si es alquilar o comprar para vivir. Para encontrar la mejor opción no es tan sencillo como decir de forma absoluta, comprar es mejor, alquilar es mejor. No. Para poder encontrar cuál es la mejor opción, siempre debemos evaluar diferentes escenarios. La opción A y la opción B, que normalmente es la segunda mejor opción que podemos encontrar. Y esto en finanzas se llama evaluación de proyectos. Y cuando nosotros queremos evaluar un proyecto, que es lo que vamos a hacer ahora, pues debemos considerar todas las variables o las más importantes como cuánto va a ser mi inversión inicial, cuántos ingresos voy a tener, cuántos gastos, cuánto es lo que voy a ganar al final del proyecto y cuánto es esa rentabilidad, el famoso ROI, que es Return Over Investment, retorno sobre inversión. Y este ROI lo analizamos viendo cuánto es lo que ganamos al final del proyecto comparándolo con la inversión inicial. Y además de esto, como en todos los proyectos, pues tenemos que también ver cuánto riesgo va a ser ese proyecto y cuál es el plazo en que vamos a evaluar este proyecto. Para este caso, como te comenté, vamos a comparar pues qué opción es mejor, si alquilar para vivir o comprar para vivir. Pero tenemos que evaluarlo de una forma correcta, como si estuviéramos evaluando proyectos. Entonces, para explicarte un poco la lógica de cómo debemos evaluar estos proyectos, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Donde tú tienes $100 y estás buscando dónde invertirlo. Digamos que tú tienes estos $100 y yo te digo, mira, si tú me das estos $100, yo al final de año te voy a devolver $105. ¿Sí? Estás ganando $5, que viene a ser 5% de rentabilidad sobre tu dinero. Pero digamos que tienes otra opción de otra persona que te ofrece 110 después de un año. Eso quiere decir que conmigo ganas $5, con la otra persona ganas $10 al final de un año. La rentabilidad conmigo es del 5% y la rentabilidad con la otra persona es del 10%. Podemos hacerlo similar como si estuviéramos hablando de bancos. Entonces, en ese caso, estamos comparando un proyecto que es también por un año, ¿sí? Y estamos comparando quién te da mejor rentabilidad. Yo te doy 5, la competencia te da 10. Obviamente, a igual de condiciones de plazos, e igual de condiciones de riesgo, pues lo más probable es que tú le quieras dar tu dinero a la persona que te va a prometer devolverte $110. Pero ahora hagamos las cosas un poco más complejas. ¿Qué pasa si yo te digo que te prometo devolverte $115.93, pero luego de 5 años? Pues tal vez tú digas, ok, yo te doy 115,93 y mi competencia te da 110. Entonces tú puedes decir, sí, es un poco más de tiempo, pero gano más dinero. En este caso es un poco más complejo de compararlo, porque mi plazo son 5 años versus la competencia, que es un año. Y en mi caso, por ejemplo, mi rentabilidad es de 115,93 y la competencia es de 10%. Eso quiere decir que yo doy más rentabilidad, pero en un plazo más largo. Y ahí no es tan sencillo de comparar. ¿Por qué? Porque tienes que comparar las rentabilidades anuales. Y si tú me preguntaras a mí cuál es mi rentabilidad anual, es del 3%, que es menor a lo que te da mi competencia, que es el 10%. Entonces, siempre para comparar proyectos no es tan sencillo. Tenemos que poner plazos similares, riesgos similares para poder encontrar las mejores opciones. En este caso, pues la evaluación que vamos a hacer es comparar dos proyectos. Vamos a ver Vamos a verlo como si nosotros fuéramos empresas, ¿no? Por una parte, vamos a pensar en el proyecto de alquilar para vivir, considerando nuestros gastos, y comprar para vivir, considerando también nuestros gastos. Esos son los dos escenarios que vamos a analizar en este caso, para ver cuál es más rentable, o si siquiera es rentable, porque puede ser que no, que solamente perdamos dinero. Antes, para hacer todo este cálculo, pues hubiéramos tenido que hacer cálculos con nuestra hoja de Excel, traer los valores, actualizar los valores y finalmente hacer el comparativo. Esto es lo que aprendimos en la universidad y bueno, esta no va a ser una clase de finanzas utilizando Excel, así que lo vamos a simplificar utilizando una herramienta que se llama ChatGPT.
¿sí? Entonces, pero no es tan sencillo, no es como que cuál es el mejor proyecto, hay que explicárselo y hay que hacerlo de buena forma. Por eso, en este programa te voy a explicar qué es lo que le tenemos que decir a la inteligencia artificial, cuáles son los prompts, cómo debemos introducir la información, para que luego tú desde tu casa pues, puedas analizarlo con tus propios datos y puedas elegir cuál es la mejor opción en tu caso. Listo, entonces vamos a ChatGPT para mostrarte cómo tienes que hacer todo este cálculo y qué es lo que debemos preguntarles. Siempre que utilizamos una herramienta de inteligencia artificial es muy importante que le expliquemos cuál es su rol, qué es lo que va a hacer para ayudarnos. En este caso le vamos a decir que él es un experto asesor financiero y nos va a ayudar a evaluar un par de proyectos. Listo, ya le pusimos el contexto y qué es lo que le vamos a hacer y nos va a ayudar a hacer el cálculo. Entonces, en este caso, como te comenté, vamos a ver dos escenarios. Y vamos a ver el primer caso, que es el proyecto 1, que es el proyecto de alquiler. Sí, en ese caso le vamos a decir a ChatGPT cuánto es lo que va a costar nuestro alquiler, cuánto es el impuesto anual que tenemos que pagar. Sí, porque igual, aunque alquilamos, tenemos que pagar el impuesto, no me acuerdo si el predial. Luego, vamos a compararlo también considerando que tenemos $20,000 de ahorro, que, por ejemplo, cuando compramos un departamento, esa sería nuestra inicial. En este caso, como estamos alquilando esa inicial, la vamos a dejar en el banco para que gane una rentabilidad. ¿Ves? Entonces en este caso nos está diciendo qué información necesitamos para hacer las comparaciones. En este caso vamos a hacer una comparativa sencilla. Vamos a poner el proyecto 1. Ok, ahí me faltó indicar el plazo de proyecto y para hacerlo un poco más real vamos a ponerle que el costo del alquiler también va a aumentar en un 2% anual. Ok, en este caso ya nos mostró los resultados, pero también para entenderlo quisiera que me muestre el cálculo. Entonces acá a ChatGPT le hemos dicho, muéstramelo paso a paso para entender cómo lo está calculando. Uno, para verificar si la lógica es la correcta y dos, para poderlo explicar acá. Entonces, primero está calculando cuánto es el costo total del alquiler. Hemos dicho que son $600 mensuales con un incremento anual del 2% durante 20 años. ¿Sí? Ya he hecho el cálculo, que al final estás pagando $174,000 después de 20 años. Luego, ¿cuánto es el costo total de impuestos? Que estábamos considerándolo. Y luego estamos comparando cuánto es lo que ganaríamos si dejamos esos $20,000 en el banco. ¿Sí? Porque estamos alquilando, entonces esta cuota inicial la estamos dejando en el banco para ganar rentabilidad. Y al final vamos a calcular cuál es la rentabilidad del proyecto. Es lo que he ganado en el banco, que son $53,000, menos los gastos de alquiler e impuestos. Eso quiere decir que después de 20 años he perdido $122,875. ¿Sí? Si lo viéramos como un proyecto de inversión, ¿sí? Que no tenemos ningún tipo de retorno. Y al final pues vemos cómo se calcula la rentabilidad, que es esa pérdida menos 122,000 sobre los $20,000 que tuvimos de inicial, ¿no? O con mi inversión inicial. Entonces está perfecto, así es como se calcula financieramente, o así es como se evalúa financieramente un proyecto, para ver si es rentable o no es rentable, y vemos que acá estamos perdiendo $122,000. Ahora, esto tampoco quiere decir que sea malo. Esta es una opción. Siempre para saber cuál es mejor o peor tenemos que compararlo con otra cosa. Y en este caso vamos a compararlo con el proyecto número 2, que es comprar un departamento. Entonces acá le vamos a decir proyecto 2. Entonces en este caso le estamos explicando, vamos a comprar un departamento que cuesta $100,000, estamos dando $20,000 inicial. La tasa de la hipoteca es 10%, estamos poniendo una promedio, porque a veces es más, a veces es menos, va a depender de la tasa que tengas. Luego estamos considerando impuestos anuales. En este caso, sí, tú pagas más impuestos como propietario que como arrendatario o arrendador, porque estás pagando no solamente el predial más arbitrios, así que estás pagando más impuestos como dueño.
Y además tienes que pagar los seguros, porque dentro de tu hipoteca tú estás pagando dos seguros, que es el seguro de desgravamen y el seguro del inmueble donde estás viviendo. Y finalmente estamos considerando que el inmueble se puede revalorizar 2% anual, aunque no siempre es así, eso lo vamos a ver al final, pero vamos a ver qué nos dice este cálculo. Ok, entonces acá nuevamente nos va a mostrar el paso a paso, nos está diciendo cómo se va a calcular. Sí, nuevamente vamos a tener que comparar lo que gasto versus lo que puedo ganar. ¿Sí? Y al final en este proyecto, que si tú lo ves como un proyecto de compra, de inversión, y tú quieres vender el inmueble, tú tienes que calcularlo como si lo vas a vender después de 20 años y cuándo podrías recuperar. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer el cálculo, nos va a estar haciendo el cálculo de la cuota de crédito. Sí, entonces acá ha calculado cuánto es la cuota del crédito, cuánto es lo que terminamos pagando luego de 20 años, luego lo que hemos pagado en impuestos después de 20 años, todos esos son nuestros gastos, luego el inmueble que hemos comprado después de 20 años valdría 148.000, entonces en total el gasto del proyecto son 214, que son los 187.000 que luego hemos pagado, todas las cuotas que hemos pagado por el crédito, más los impuestos, que son 214. Y si al final de este proyecto, digamos, terminando este proyecto de 20 años, vendemos el inmueble después de 20 años vale $148.000 porque lo hemos apreciado al 2%. Si a esto le quitamos nuestros gastos totales, que son 214.000, tenemos una utilidad neta negativa o una pérdida de $66.340, que es una rentabilidad negativa del 331%. Entonces, si lo comparamos con el proyecto anterior, que era el proyecto 1, pues acá perdemos $122.000 si es que alquilamos. Y si compramos para luego venderlo después de 20 años, porque lo estamos hablando como un proyecto, pues tenemos una pérdida de $66.340. ¿Sí? Entonces, hasta este punto, pues se podría decir que sí, comprar un departamento pues es más rentable que alquilar y dejar ese dinero, la cuota inicial, ganando intereses en el banco. ¿Sí? Pero esto va a depender de las tasas de interés. Va a depender tanto de a qué tasa te estás prestando el dinero para tu crédito hipotecario y va a depender a qué tasa estás. Y también va a depender qué tasa estás ganando en el banco o las inversiones que tengas para esos $20.000 que se van a rentabilizar. Estamos considerando un 5% en el primer proyecto para esos $20.000, que es una tasa pues, promedio, digamos, ¿no? En lo que hemos podido encontrar en el mercado. Pero esto también puede ir variando. Por ejemplo, si tú invirtieras en bolsas, invirtieras en fondos, y estamos hablando de periodos de 10 o 20 años, por ejemplo, si comparas la rentabilidad que ha tenido el S&P 500 en la bolsa durante los últimos 10 años, pues ha sido una rentabilidad promedio del 10%. Y eso es más o menos lo que te puede dar la bolsa si inviertes en uno de estos índices que son relativamente estables a largo plazo. Entonces vamos a hacer nuevamente esta comparativa, vamos a cambiar estas tasas para ver cómo quedan los resultados. Entonces en este caso estamos diciendo, en el proyecto 1 vamos a tener mayor rentabilidad por nuestro dinero en el banco y en el proyecto 2 vamos a ver qué pasa si la tasa de la hipoteca sube al 12%. Entonces acá tenemos el resumen. En el proyecto 1 pues hemos dejado esos $20.000 al 10% por 20 años. Nos está dando una rentabilidad de $134.550. En 20 años gastamos $175.000 y pico de alquiler con los impuestos. Y eso quiere decir que después de 20 años hemos perdido $41.000. Hemos tenido una rentabilidad negativa del 200%. ¿Qué pasa si hicieran lo mismo con la hipoteca, pero ya con una hipoteca del 12%? Eso quiere decir que al final estamos perdiendo $92.000 y una rentabilidad negativa del menos 463%. Entonces, en estos casos, por ejemplo, en ninguno de los dos estamos ganando dinero, en ambos perdemos dinero. Pero, por ejemplo, con estas tasas, cuando alquilas y tienes el dinero del banco, pierdes menos dinero que si compras. Ahora, como te digo, esta no es una sola respuesta, va a depender mucho de qué tasas de interés vas a poder conseguir para tu crédito hipotecario. Obviamente, si consigues una tasa muy baja en el hipotecario, te va a convenir comprar. Si tienes muy buena rentabilidad, si tienes inversión en bolsa o tienes un negocio, pues te va a convenir alquilar porque ese dinero lo puedes rentabilizar más. Porque en este caso, por ejemplo, le estamos poniendo que vas a ganar 10% sobre tus $20.000 en el banco. Pero tal vez tú tienes una empresa donde si ese dinero lo compras en inventario, lo puedes rentabilizar al 20, al 30%. Entonces, en ese caso, te va a convenir utilizar ese dinero para tu negocio. Sí, entonces estas son las diferentes formas que podemos evaluar. Por eso digo que al final no existe una sola respuesta. Va a depender mucho de las tasas de interés y otros factores. Porque, por ejemplo, no estamos considerando acá el mantenimiento. Cuando tú alquilas,
Si se malogra algo en tu departamento, lo tiene que pagar el dueño del departamento, no lo asumes tú. Pero cuando tú compras tu departamento, es tu departamento y si se malogra, lo tienes que reparar tú. Entonces, por ejemplo, ese es otro gasto que podemos agregar al modelo, ¿no? Y que va a variar finalmente cuál va a ser la rentabilidad de cada proyecto. Y esto es sencillo, porque una vez que ya tienes ChatGPT, le podrías decir a ChatGPT, por favor agrega $50 de costos de mantenimiento en mi departamento anual para ver cómo afecta el proyecto. Vamos a ponerlo para ver. Entonces, ¿qué ha pasado? Que bueno, la rentabilidad ha bajado incluso un poquito más, ¿no? Acá estamos poniendo solamente $50, ponle $100 a tu casa, que sería algo más real. Yo creo que he sido muy bueno poniendo solamente $50, pero la pérdida se ha incrementado, ¿no? Antes era 92 de pérdida, ahora está siendo 93 de pérdida, ¿sí? Entonces estos diferentes factores van a afectar finalmente el resultado del proyecto. Y otro cálculo interesante que puedes hacer es, en ambos proyectos, ¿qué pasa si no son solamente $20,000? ¿Qué pasa si son $40,000? ¿Ok? Entonces acá se ponen todavía más interesantes los cálculos, porque por ejemplo, en el proyecto 1, donde es alquilar y tener esta inversión al 10% de $40,000 por 20 años, ya generamos utilidad, ¿sí? Ya no es pérdida, porque esos 40,000 después de 20 años, pues se está convirtiendo en un montón de dinero, que son $269,000, versus lo que gastamos. Al final nos está generando una utilidad positiva, una rentabilidad del 200%, versus, en el caso de la hipoteca, incluso aunque aumentemos la cuota inicial, ¿sí?, seguimos perdiendo dinero. Ahora ya no perdemos 93, perdemos solamente $60,000. Entonces, mira, esto es importante y es muy interesante para mí, porque antes esto, cuando lo estudié en la universidad, pues había que hacer un montón de cálculos con Excel y actualizar los flujos y estar variando. Ahora con la inteligencia artificial lo podemos hacer súper rápido, y con estos prompts, con esta idea, pues lo puedes hacer tú también desde tu casa para tu ejemplo, para ver cuánto estás gastando tú en hipoteca o cuánto gastas en alquiler, ir jugando con esos números para que finalmente te dé esta proyección. Y es increíble, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que si tú tienes un mayor fondo inicial, ¿sí?, en vez de 20,000, $40,000, te conviene alquilar, porque estás teniendo más dinero que se puede rentabilizar, versus comprar un departamento para vivir. Y eso se suele mucho, por ejemplo, cuando ya hay personas que ya han comprado el departamento y tienen gran parte, digamos, si el departamento vale 100, ya pagaron $60,000, quiere decir que tienen $60,000 ahí invertidos en ese inmueble, y es un costo de oportunidad que estás perdiendo, porque ya tienes dinero en este inmueble que no es líquido y que no estás ganando rentabilidad, ¿no? Y ahí sí el cálculo es distinto, y le podrías preguntar a ChatGPT, porque si tú ya has pagado en tu hipoteca $60,000, eso quiere decir que estás teniendo $60,000 inmovilizados en tu hipoteca o en tu inmueble, que son $60,000 que te podrían generar alguna rentabilidad, ¿sí? Entonces, eso es otro caso importante donde lo podemos comparar, ¿no? Pero muy interesante. De esta forma puedes ir jugando con las tasas de interés, puedes ir jugando con los montos que tienes para invertir o para la cuota inicial, para ver qué proyecto es más lucrativo o más rentable para ti. Sí, pero esto es viendo solamente el tema numérico, así puro, de evaluación de proyectos, finanzas. Pero la realidad es que no es tan así, porque después tenemos otras variables que no estamos considerando en este proyecto. Y son otras variables que yo te puedo comentar como dueño de departamento ya hace más de 8 años. Y no solamente en mi caso, también te puedo comentar de otros casos de otras personas que tienen departamentos y que no han tenido experiencias tan bonitas, o también otras experiencias que he tenido en trabajos anteriores donde me tocó trabajar con edificios y conocer la realidad de los edificios, especialmente en Perú, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que te pueden cambiar completamente estos proyectos es, por ejemplo, el tema de los mantenimientos. Sí, yo sé que muchas veces se cree que comprar es mejor, y está bien, y tú consideras que al final los inmuebles se van a valorizar durante el tiempo, pero esto no siempre pasa, ¿sí? Hay que tener en cuenta que existe un riesgo de que tú compras un inmueble y ese departamento pueda perder el valor y no gana el valor durante el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he visto casos en edificios donde tenían 2 ascensores, un departamento se inundó, malogró los 2 ascensores y habían que pagar $60,000 para repararlos, y la junta de propietarios no tenía el dinero para repararlo. Entonces, imagínate, ¿qué hubiera pasado si tú tuvieras un departamento en ese edificio? El edificio es de 12 pisos, tú estás en el piso 10 y no tienes ascensor, y no vas a tener ascensor por un montón de tiempo porque la junta de propietarios no se decide, no tiene el dinero para repararlo. Es una complicación. Entonces, si tú compras tu departamento a 100
No creas que ahora que no tiene ascensor, no lo vas a poder volver a vender a 100, lo vas a tener que vender a menos. Lo mismo si ese departamento lo estás alquilando, pues vas a perder los alquileres porque nadie va a querer subir 10 pisos todos los días para llegar a su departamento. Entonces, esas son otras variables que no estamos considerando en estos proyectos porque son variables reales y que yo también he visto, por ejemplo, cómo el mercado puede cambiar. He visto personas que han comprado departamentos de $200,000 y después de 10 años cuando lo quieren vender no lo pueden vender ni a 160. Porque a veces el mercado cambia. Si lo compraste en un momento donde el mercado estaba muy caro o pagaste por de más o muy por encima de lo que debías pagar por ese departamento, puedes perder plata. No necesariamente se va a estar revalorizando. Entonces, esa es una variable típica que la gente dice, no, es que cómprate un departamento porque siempre las propiedades se revalorizan. Eso no siempre pasa. Así que hay que tener cuidado con eso. Otro caso típico que puedes ver en los edificios es que si estás en un edificio pequeño y 2 o 3 personas del edificio no pagan su mantenimiento al día o simplemente nunca lo quieren pagar, y eso es lo que pasa en Perú con el tema de las leyes, puedes tener vecinos que nunca pagan mantenimiento y es muy complicado hacer algo para obligarlos a pagar. Pues ¿qué pasa? Pues hay edificios donde solamente son 10 propietarios, 2 dejan de pagar o 3 dejan de pagar y ya no tienes caja para pagar el agua, para pagar la luz, para hacerle mantenimiento a las bombas, hacerle mantenimiento al ascensor. El edificio se va malogrando de poquitos y obviamente pues tu departamento va a ir perdiendo valor en el tiempo, no se va a ir revalorizando. También tenemos otros temas que son los costos ocultos que no los hemos visto en este proyecto. Por ejemplo, te estaba hablando un poco del mantenimiento, ¿no? Cuando tú eres dueño del departamento, tú te tienes que hacer cargo de todo el mantenimiento de tu departamento. Cuando tú alquilas un departamento, pues da igual si se malogra el agua, se malogra la terma, se malogra la luz, pues es el dueño del departamento quien tiene que asumir esos costos. Cuando tú alquilas no tienes estos costos, cuando tú compras tienes que asumir esos costos. También te hablé de los impuestos. Cuando tú eres dueño pues tienes que pagar los arbitrios y el predial. Cuando estás alquilando pues solamente pagas uno de estos impuestos. Y otro costo oculto que pocas personas lo han visto o lo ven en su cuota de su crédito hipotecario es que cuando tú compras un inmueble y lo compras con hipoteca a través del banco, estás pagando 2 seguros que ni te das cuenta muchas veces. Y son seguros que no son tan económicos. Por una parte estás pagando el seguro de desgravamen y luego estás pagando por el seguro del inmueble donde estás viviendo. ¿Sí? Esos 2 seguros están dentro de tu cuota de crédito hipotecario y muchas veces no lo vemos si son cuotas relativamente altas, que también tienes que considerar que es un costo adicional cuando tú compras un inmueble. Yo personalmente, después de 8 años de haber comprado un departamento, pues te digo que me inclino un poco más a querer alquilar, pero eso ya son por decisiones propias que tú también tienes que evaluar, son preferencias propias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho más la flexibilidad de, oye, si este edificio, el mantenimiento se está poniendo mal o la gente está dejando de pagar y no se puede hacer el mantenimiento del edificio, pues si yo estoy alquilando ahí, pues busco otro alquiler y ya está, no hay problema. Versus que si he comprado el departamento ahí, estoy ahí hasta que lo pueda vender, lo cual es mucho más complejo, ¿no? También por ahí si tienes vecinos que son un poco complicados, cuando alquilas te puedes mudar, cuando compras es más complejo, te puedes demorar más tiempo. Y obviamente también puedes evitar esos problemas del mantenimiento o problemas de morosidad del edificio, porque si te alquilas pues te puedes ir rápido y no tienes estos problemas de falta de mantenimiento por falta de pago. Ahora, al final, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que la respuesta no es tan sencilla y la respuesta no es única. Va a depender de tus preferencias, va a depender de la tasa que te pongan en el hipotecario. Hay gente que le dan mejor tasas que otro, eso va a depender de tu evaluación financiera. Va a depender de qué tanto puedes rentabilizar tu dinero. Conozco gente que invierte mucho en bolsa y puede sacar una rentabilidad anual del 10% en 10 años. Hay otras personas que tienen negocio que pueden sacarle una rentabilidad del 20-30% del dinero en su negocio. Entonces va a depender de todas estas variables, que lo pongas en ChatGPT para que puedas evaluar tu propio caso y finalmente después de 20 años, 15 años, 10 años, el plazo que tú quieras evaluar, puedes determinar cuál es la mejor opción para ti. Y como te expliqué al inicio, lo mejor es que para este tipo de proyectos, de inversiones que son grandes, por favor las analicemos de una forma financiera, con tasas, con cálculos, con retornos, para que podamos ver cuál es la mejor opción y no nos llevemos simplemente con la emoción de me quiero mudar, quiero mi departamento propio. Y si luego de hacer todos estos cálculos en ChatGPT has decidido que comprar un departamento es la mejor opción para ti, pues te quiero contar un secreto de cómo puedes reducir el costo de tu crédito hipotecario mensual. Y eso es reemplazando el desgravamen que tienes en tu crédito hipotecario por un seguro de vida separado o aparte. Tú tienes la opción de comprar un seguro de vida con retorno, es decir, un seguro de vida que después de 10, 15, 20 años te va a devolver dinero gracias a las inversiones, y ese seguro lo puedes reemplazar por tu seguro de desgravamen,
¿Qué es lo que va a pasar? Pues dependiendo de los montos, dependiendo de las edades y los plazos, en algunos casos un seguro de vida puede ser más económico que el seguro de desgravamen que te da el banco, y además en otros casos ese seguro de vida que tiene retorno, después de 15 o 20 años, el dinero que te devuelve o el dinero que has ganado gracias a la rentabilidad puede ser igual o mayor a lo que has pagado por esos 20 años de seguro de vida, con lo cual ese seguro de vida después de 20 años te puede salir gratis. Y si quieres conocer más acerca de cómo puedes utilizar tu seguro de vida para reemplazar tu seguro de desgravamen, puedes ver este siguiente video.